España no va a haber corralito. Me parece que falta gente. Quisiera que hubiera más. Hay un montón de cosas que están pasando y la gente parece que esté alelada en sus casas. Es que parece que no va con ellos. Y no sé, pues alguien tiene que moverse. Y mientras no se quieran mover los demás, pues yo puedo, yo me muevo. Después de tomar las plazas, de ver que no estamos solos, tenemos que empezar a vivir de una manera diferente. Hay mucha gente que lo está haciendo ya, creando cooperativas, viviendo estilos de vida que antes no se imaginaba. La situación, como usted dice, es muy difícil, es muy complicada. Si hay dinero para recapitalizar Bankia, si hay dinero para viajes oficiales, si hay dinero para cazar elefantes en Ruanda. Entonces creo que se vive desde la indignación de quitarle al pueblo todo, mientras se puede permitir cualquier tipo de lujo para los empresarios y los banqueros, que son los que gobiernan el país o el mundo. Me parece fatal, fatal, fatal. Creo que es todo espontáneo, todo es sin pensarlo, es de un día para otro. Por la mañana nos dijeron una cosa y por la tarde nos han dicho otra, y por lo tanto considero que esto es vergonzoso, como casi todo lo que está haciendo este gobierno. El gobierno apoya a los banqueros. Vemos que si se va a pique, ellos les da la mano. ¿Y a nosotros quién nos da la mano? El problema esencial es la supremacía total del capital sobre los seres humanos y se refleja bastante bien en esta cuestión de las hipotecas. Porque quieren todo y tienen más que quitar. Si no flexibiliza el capital sus ambiciones, se va a llegar al peor de los mundos. Gente que necesita casas sin casas y bancos que no necesitan casas con casas. Entonces ellos quieren que uno se quede callado. Si yo voy a Lima, a lo mejor la voy a ver. Y de repente le digo algo y se pone brava. Y entonces a lo mejor se va a parar también. ¿Y por qué no te callas? ¿Por qué no te callas, carajo? Porque aquí hay dignidad en esta tierra. ¿Por qué no te callas? La prima de riesgo ha subido muchísimo, eso significa que es muy difícil financiarse y es muy difícil hacerlo a un precio razonable. El capitalismo termina convirtiendo al trabajador en un esclavo. Buenas noches, bienvenidos. A veces mirar el mundo puede ayudar a entender mejor el adentro, el cotejar con lo que sucede en otros países, las experiencias que ellos viven, o aquellas que pueden tomar de la Argentina, como está sucediendo aparentemente con Grecia. Leíamos, no sin asombro, algunos diarios argentinos que hablaban de que Grecia avisora una posibilidad de salir de esta situación nefasta a la que lo arrastraron los banqueros y el poder económico del mundo, pensando en recorrer el camino que hizo la Argentina hace unos años. España habla de corralito, le canta el corralito, van a ver hasta canciones referidas a esto. Niegan que exista la posibilidad del corralito, pero al mismo tiempo es absolutamente muy temido. Y el mundo, que hasta hace 4 o 5 días hablaba nada más que de ajuste de la mano de Merkel, y ni hablar cuando todavía estaba Sarkozy, vivito y coleando, ahora parece que se inclina un poco más hacia activar otro tipo de políticas, más keynesianas, si se quiere. Y entonces Hollande y Obama parece que van a tomar otro rumbo, que le van a decir al mundo, le van a dar otro tipo de indicaciones. Este programa creemos que valdrá la pena, entre muchos otros motivos, por uno en especial. Verán ustedes un discurso dado entre todos los diputados europeos por otro diputado, diciéndoles a los banqueros, a los dueños de la economía del mundo, lo que ustedes tendrían ganas de haber dicho en el 2002, por ejemplo, y lo que ahora los ciudadanos de España o de Grecia, de buena parte de Europa, con sus más de 20 millones de desocupados, quisieran decirles. Es al programa al que los estamos invitando, apenas en un par de minutos. Ya volvemos. Bueno, nos ponemos en marcha
empezando por nuestra compañera Julieta Camaño y los amigos que tenemos esta noche en el Twitter. Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a los tuiteros a @BDL Víctor Hugo. Tenemos muchísimos seguidores, pero queremos más, por supuesto. Hoy estarán tuiteando con nosotros, en primer lugar, Samuel Cabanchik, él es senador de la Nación, profesor en filosofía también. Jorge Todesca, licenciado en Economía, egresado de la UBA, fue ex viceministro de Economía de la Argentina. Y también estará Gabriel Solano, dirigente de Frente de Izquierda. También tendremos algunos tweets muy interesantes, Víctor Hugo, que tienen que ver obviamente con el movimiento de los indignados, 15M, que cumplió un año el pasado 15 de mayo. Todo ello en @BDL Víctor Hugo. Hace unos años, cuando el corralito en la Argentina, teníamos que hacer un esfuerzo toda vez que andábamos por el exterior de explicar de qué se trataba. No lo entendían. No había manera, no les cabía en la cabeza. Ahora en España, por lo menos, empiezan a entender de qué se trata y a temerle. Ven ustedes al ministro de Hacienda diciendo que no va a haber corralito, pero ya sabemos a veces lo que pasa con estas negaciones. En España no va a haber corralito. En la inteligencia de todos está el hacer pronósticos que no perjudiquen a los países, porque sencillamente es que es materialmente imposible. O sea, no es que sea una cuestión, por tanto, de factibilidad, es que es materialmente imposible. Y por tanto lo que tenemos que decir es que ante determinadas opiniones, rechazarlas. Deseamos que sea verdad, que tenga razón lo que está diciendo el ministro de Hacienda, pero no consigue fácilmente que le crean, si no miren esto. Quita. Hola, señor ministro. ¿Usted cree que es una gana que pase por aquí? Estoy preocupada por el dinero de Bankia. Sí, pero no tiene usted motivo para. ¿Usted cree que debo sacarlo mañana todo? En absoluto. ¿Seguro que no? Seguro que no. Pues yo estoy sufriendo mucho. No, pues eso te con toda la seguridad, ¿eh? No lo sé. Ahí está Porque ya llevo trabajando, sí. Y pensé que me voy a quedar sin nada, ¿eh? No, eso nada. Eso, y como me lo quiten, eso, mato a quien sea, ¿eh? Sí, O sea, que yo se lo digo. A todo esto, la Argentina empieza a jugar un papel en varios sentidos muy interesante, porque tiene mucha experiencia. De esto se puede hablar con propiedad. A tal punto que un programa de la cadena La Sexta, que se llama Salvados, entrevistó a una corresponsal de ABC de los tiempos del corralito en la Argentina, tratando de entender, en eso están, de qué se trata. Que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. 65 años vendiendo diario y todos mis ahorros están en el Citibank. ¿Por qué no me lo devuelven? El gerente me dijo que me lo iban a devolver. Mentira, mentira y mentira. ¿Era posible en la Argentina del precorralito encontrar un lugar tan tranquilo como este para tomarse un té? Era posible, ya lo creo que lo era, pero al mismo tiempo lo que pasaba en las calles es que había un enorme alboroto, manifestaciones permanentes. Solo en el año 2001, que realmente ahí se batieron récord, todo hay que decirlo, hubo 2.300 y pico piquetes, que son manifestaciones de protesta violenta, un poco que luego han dado la vuelta al mundo, esas imágenes con los verdugos y los palos. Últimamente, Carmen, cuando hago una cena con amigos, sobre todo si hay un argentino entre sus amigos, siempre tienden a decirnos, a los que somos de aquí, que lo que está pasando en España huele un poco a lo que pasó en Argentina, que acabó con el corralito. Y quería, bueno, encontrar información en primera persona con alguien que vivió aquello pues muy de cerca. Claro, yo creo, vamos a ver, la lectura que hacen ellos es que podría pasar en el sentido de a ver si os van a bloquear los fondos como hicieron con nosotros. Como las noticias que llegan allí es España en crisis, cuando hasta hace muy poco España era un ejemplo que se ponía para Argentina,
Ellos lo que dicen es, uy, les toca ahora como a nosotros, pero creo que ahora mismo realmente no está justificado ni se puede comparar. Argentina vivió una tragedia y lo que nosotros estamos viviendo es una crisis. Vamos a aclarar términos porque somos unos inexpertos en corralitos. ¿Qué es un corralito? El corralito fue una medida que significó que tú solamente podías acceder a la semana a $250 de tu cuenta corriente. Tus fondos, tu extracción en efectivo se limitaba a $250. ¿Por qué se decreta una medida como el corralito? Los medios de comunicación empezaban a advertir que no había liquidez en los bancos, que se iba a venir una crisis como la de principios del gobierno de Raúl Alfonsín. La gente, ¿qué es lo que dijo? Yo el dinero lo voy sacando, y empezó a sacar todo su dinero de los bancos. Y como sentía que en su país no estaba seguro, dijo, me lo llevo ¿a dónde? A Uruguay, que es un paraíso fiscal, entre comillas, y ahí lo tengo seguro. Lo que intenta el corralito en realidad es evitar la estampida, la fuga de divisas que se estaba produciendo de manera constante durante los últimos meses y que ya iba a obligar a cerrar a los bancos, iba a quebrar la banca. La medida del corralito, tú dices que no es la más grave que sufre Argentina. En términos económicos, la más grave no fue el corralito, porque el corralito lo único que te impedía era el acceso al efectivo. A la medida grave, realmente lo gordo, lo traumático, fue el corralón. ¿Qué es el corralón? Lo que hace el corralón es incautar los depósitos de los argentinos que estaban en los bancos, tanto plazos fijos como no fijos, en todas sus modalidades, incautarlos y transformarlos en pesos devaluados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tú tenías $200.000, de la noche a la mañana, esos $200.000 valen prácticamente la mitad. ¿Cómo reaccionaron los medios de comunicación argentinos ante una noticia como ese corralón? Porque eso afectaba a todo el mundo. En general, los diarios argentinos, sobre todo los de mayor circulación, no reflejaban en sus portadas ni en páginas interiores lo que estaba sucediendo en el país. Es verdad, no reflejaban. ¿Y por qué no lo reflejaban? Porque en aquella historia había también ganadores y perdedores determinados de antemano, como sucede en todas las crisis. Los fuertes, los poderosos, salvan la ropa. Los de abajo generalmente no sucede. Y si no, preguntemos cómo están las cosas ahora en España y en Grecia. Decía la corresponsal de ABC que los diarios no reflejaban. Bueno, los diarios estaban negociando, particularmente Clarín. Estaba haciendo su propio negocio. Ellos pasaron a ser los ganadores, los tremendos ganadores de aquella crisis, mientras que el pueblo ya sabemos que duramente lo tuvo que pagar. A tal extremo era la situación que aquella Carrió de aquellos años decía en el Congreso lo que vamos a escuchar ahora. Lo que se está haciendo acá tiene nombre y apellido, y nosotros lo queremos decir muy claramente. Se trata precisamente de respetar la dignidad nacional de los señores diputados nacionales y el interés nacional de todas las empresas nacionales, no solo del Clarín y La Nación. Porque lo que no puede hacer un Parlamento, que hace 2 días dijo que iba a cambiar, es dictar una ley que otorga un privilegio a empresas con nombre y apellido en desmedro de las restantes empresas nacionales. Porque eso nos torna indignos a nosotros y nos hace dictar una ley claramente inconstitucional por violatoria del artículo 16. ¿Cuál es la razón para excluir del crackdown a La Nación y a Clarín y no excluir al sector agropecuario o al sector metalúrgico? Si además el crackdown no es salvataje en la Argentina, sino es el medio para que los bancos se apoderen de las empresas argentinas. Porque cuando votamos esa ley no se puso ninguna condición de que se mantenga la empresa, con lo cual pueden desguazarla para hacer más monopólico el mercado argentino. Ejemplares palabras que no necesitan un solo comentario más, eran aquellas de la diputada Lilita Carrió, que hacía una radiografía perfecta, la vergüenza que era todo el lobby que se había generado por quienes desde el lugar de poder estaban determinando que en los futuros años de la Argentina, en estos que hemos vivido, ellos quedasen como los únicos ganadores en función de lo que nosotros recordamos como el corralito.
Vamos a nuestros amigos en el Twitter. Bueno, en primer lugar, Víctor Hugo, tenemos algunos tweets que hemos seleccionado de españoles, como para retratar un poco todo esto que venimos hablando. Bueno, en primer lugar tenemos el de Jesús Maraña. Él es periodista y supo ser el director de Público, un famoso sitio web de tendencia izquierdista. Dice, mientras Hollande confirma que contratará a 60.000 profesores, aquí Wert y Rajoy flexibilizan la enseñanza pública, dice Maraña. Por otra parte, Cayo Lara, que es coordinador general de la Izquierda Unida, tuiteó, banqueros y directivos se jugaron al casino en nuestro futuro y lo perdieron. Ellos sí se blindaron. Mariano Rajoy, el presidente español, tuiteó, la prioridad hoy es la sostenibilidad de la deuda pública de todos. La situación es complicada, pero saldremos adelante, decía, y también publicó una foto. Agregó, el gobierno continuará trabajando para detener la caída de la economía primero y crecer y crear empleo después. De todas maneras, ya es uno de los perdedores, Rajoy, seguramente. Merkel, Rajoy, Monti van a ser perdedores por lo menos de las políticas que se van a instrumentar próximamente en Europa. No será el ajuste, la austeridad, lo único que se va a tener en cuenta. También se va a apostar, fíjense ustedes, a los mismos criterios casi que reinaron en la Argentina en momentos en que hubo que afrontar esa crisis. La última reunión de Obama con Hollande va de alguna forma bastante por afuera, bastante lejos de lo que Merkel, por ejemplo, había anunciado hasta hace poco. Y el resultado de las elecciones últimas de Merkel en Alemania también la están invitando a pensar de nuevo tanto ajuste. Ajuste siempre para los de abajo, ajuste siempre para los que menos tienen y no para los grandes ganadores. Uno se enoja con esto, así que mejor le vamos a poner un poco de humor al corralito, humor español en este caso. Quita, quita, quita. Hola, señor ministro. ¿Usted cree que es una rana que pase por aquí? Estoy preocupada por el dinero de Bankia. Sí, pues no tiene usted motivo para. ¿Usted cree que debo sacarlo mañana todo? En absoluto. ¿Seguro que no? Seguro que no. Pues yo estoy sufriendo mucho. No, pues eso se te con toda la seguridad, ¿eh? No lo sé. Ahí está Pero ya. que llevo trabajando desde que Sí, sí. y pensé que me voy a quedar sin nada, ¿eh? No, eso nada. Eso, Y como me lo quiten, eso, mato a alguien sea, ¿eh? sí, O sea, que yo se lo digo. Esto también puede mover a una sonrisa, por lo menos, melancólica, porque es una película que ya hemos visto. Todo lo que está sucediendo es algo que hemos visto. Una película realmente conocida. Vamos a ver lo que pasa en América Latina, en nuestra América Latina, en función de la observación que estos temas generan. Les quedo debiendo ese momento de humor que les había anunciado y que valdrá la pena, porque es toda una canción. Puedo estirar un instante más. Vamos al momento ese, con mucho gusto. Bueno, está pasándonos cosas hoy. Está bien. Está bien. Porque nos ayuda a generar más fuerzas entre nosotros. En un momento tuvimos hasta unas llamitas por allí que fueron rápidamente controladas. Y la máquina se tildó, las máquinas a veces tienen sus propias disposiciones. Pero vamos a ver al presidente de Ecuador, Rafael Correa, hablando de la crisis de Europa, pero también pensándola desde nuestra América Latina. Recetas que no necesariamente ayudan a superar crisis. ¿Y de qué hacer con el problema de las hipotecas? Para nosotros, con todo respeto, no quiero aparecer como grosero, desconsiderado, respetamos mucho a España, su institucionalidad, pero es muy difícil de comprender, más aún como economista, que el riesgo esté en los seres humanos y no en el capital. Ha sido muy duro con ese discurso con la legislación española. Pero es que es terrible. O sea, es algo que realmente que a mí me escandaliza. Perdón, frecuentemente no utilizo esta palabra, pero me escandaliza. Es decir, se prestan 200.000 euros para una casa valorada en esa cantidad, cuya valoración es hecha por el mismo banco. Esa es la garantía hipotecaria, la casa. Viene la crisis, no se puede pagar el crédito, se devuelve la casa, se debería extinguir la deuda. No, ahora la casa solo vale 50.000 euros y págame los otros 150.000. Todo el riesgo, todo el costo sobre los seres humanos, no sobre el capital. Es algo increíble. Ha dicho usted, se va a llegar al peor de los mundos. Cuando le ha trasladado este mensaje al presidente Rajoy, insisto, ¿le ha arrancado algún compromiso?
Él me ha dicho que ha conversado con los bancos, que hay un código de ética. Él reconoce la necesidad de flexibilizar esa normativa tan rígida en favor del capital. Eso no me lo dijo, pero yo creo que es totalmente en favor del capital. Demuestra el grave problema, el problema esencial de nuestro tiempo. Podrán inyectar millones por aquí, millones por acá. El problema esencial es la supremacía total del capital sobre los seres humanos y se refleja bastante bien en esta cuestión de las hipotecas. Y si no flexibiliza el capital sus ambiciones, como lo decía en la conferencia de prensa, va a llegar al peor de los mundos. Gente que necesita casas sin casas y bancos que no necesitan casas con casas. Mejor no lo podía decir el presidente Correa. Es de alguna forma una salvajada más de tantas cometidas por ese imperio económico. Pero como les decía antes, nos merecemos esta gota de humor que tiene que ver con la posibilidad del corralito en España y todo lo que allá se está hablando de aquello que nosotros felizmente creo que hemos superado para siempre. Quita, quita, quita. Hola, señor ministro. ¿Usted cree que es una aduana que pase por aquí? Lo gracioso es esto, ¿eh? Yo creo que ya directamente puede ser desopilante que lo pida nuevamente y que aparezca el mismo señor, el mismo ministro de Hacienda, encarado por una ahorrista que les dice: mato a quien sea si me hacen lo que pensaban. Bueno, es que la máquina que no ha querido respondernos. Vamos a dar una vuelta por los tuits y enseguida veremos la reacción en general que se puede encontrar en América Latina. Y vamos a instalarnos además en Grecia, que según decía hoy hasta el diario La Nación, va a tomar el ejemplo de la Argentina para tratar de salir de este mal trance. Julieta, por favor. Bueno, en @BDL Víctor Hugo tenemos algunos tweets de nuestros invitados del día de hoy. Gabriel Solano tuiteó: no hay que pagar las deudas externas y nacionalizar la banca bajo control de los trabajadores. Cabanchik tuiteó: qué imagen poderosa la de los jóvenes españoles rompiendo sus tarjetas de crédito. ¿Se lo imaginan a nivel mundial? ¡Wow! ¡Qué imagen! Gabriel Solano tuiteó: en Europa los gobiernos de derecha y centro-izquierda coinciden en salvar a los banqueros. La crisis la tiene que pagar los capitalistas. Bueno, Cabanchik tuiteó: qué dolor nuestro 2001, aprendimos la lección, espero que Europa la tome en cuenta. Lo de los bancos no tiene nombre. Tanto es así, Julieta, que efectivamente vamos a ver algunos diarios de ayer y de hoy en los cuales en los títulos se habla de tomar ese ejemplo de lo que ocurría en la Argentina. Al borde del colapso, Grecia se argentiniza, es decir, busca ese tipo de soluciones que no tienen que ver estrictamente con el ajuste y el achicar totalmente ese estado ya raquítico que le ha quedado a los griegos, como así había quedado también para la Argentina. Grecia ante su 2001, y hay un dibujo extraordinario en La Nación de hoy, haciendo una especie de síntesis, jugando con los colores de Grecia, pero también con lo ocurrido en la Argentina. El respaldo al crecimiento en el G8 marca lo que están hablando los presidentes, alejándose un poco de lo que era el recetario del primer momento: más ajuste y más austeridad. Obama y Hollande se aliaron para animar una agenda de crecimiento. Esto no tiene nada que ver con lo que leíamos hace 3 o 4 días nada más. Y se corresponde con que no le encuentran la vuelta a lo que está sucediendo en Grecia, donde por supuesto también nos encontramos con una película muy dolorosa que aquí vimos hace poquito más de 10 años. Ύστερα από 2 χρόνια διάσωσης, οι κυβερνήσεις του μνημονίου αυξάνουν το χρέος από το 115% του ΑΕΠ στο 160%. Ένας στους 2 νέους εργαζόμενους βρίσκεται στην ανεργία. Χιλιάδες άλλοι μεταναστεύουν ή καλούνται να ζήσουν με 500 ευρώ. Οι αυτοκτονίες αυξάνονται κατά 20% και οι άστεγοι στην Αθήνα ξεπερνούν τους 20.000. Το Σύνταγμα καταστρατηγείται. Στελέχη τραπεζών αλλά και πρώην θειασότες της Χούντας των συνταγματαρχών τοποθετούνται σε θέσεις κλειδιά του κρατικού μηχανισμού. Όλα είναι πλέον έτοιμα για την τελευταία πράξη της τραγωδίας. Την ολοκληρωτική εκποίηση της Ελλάδας.
This has been one of those moments when really the mask completely comes off, and the fact that this market system is at war with democracy. The project has been about saying to people, you know, you can vote, but it's going to be a popularity contest. The so-called the independent central bank is a mechanism for saying, you know, politicians can't touch our toys. Cancelling of democracy. The idea is you play with democracy, but when things get serious, experts should take over. We don't have time to play these games, and so on and so on. Greece is portrayed as sort of a nation of children that needs to, you know, have all of these, the keys to the car taken away. Y es terriblemente grave lo que ocurre en Grecia, ¿no? Aquí nació la democracia y el sistema financiero internacional pretende que aquí muera la democracia. Pero no se puede perder de vista en ningún momento por qué ha sucedido todo esto. Cuando miramos el afuera siempre tenemos una intención referida al adentro, porque lo hacen tan bien y tienen tantos medios a su disposición y son realmente el poder económico y son los banqueros, son de alguna manera los que tienen la llave de todos los asuntos en el mundo, que siempre están alertas y atentos para ver si lo pueden hacer otra vez. Porque si lo hacen otra vez, los ganadores van a ser ellos y los perdedores van a ser pueblos enteros, una vez más con su educación, con su salud, esto que ahora afronta Europa y que nosotros conocemos muy de cerca. Por eso, lo que van a ver ahora me lleva a pedirles especial atención, porque es cada uno de ustedes, yo mismo, teniendo la posibilidad de decirle a estos señores en la cara lo que pensamos de ellos. Y a muchos de ellos que todavía persisten en todos los países, por supuesto, también en América Latina, tratando de recrear aquellas prácticas económicas que nos llevaron a un sitio que permitió que la Argentina, por ejemplo, y América Latina toda, adelantara 10 años con respecto a Europa. Lo que van a ver tiene que ver con un eurodiputado que le dice en la cara a esos señores que parecen de la política, pero que en realidad son de la economía, las verdades que cada uno de nosotros quisiera decirles alguna vez. Co-President of the Europe of Freedom and Democracy, Nigel Farage. The floor is yours. Well, here we are, on the edge of a financial and social disaster. And in the room today we have the four men who were supposed to be responsible. And yet we've listened to the dullest, most technocratic speeches I've ever heard. You are all in denial. By any objective measure, the euro is a failure. And who is actually responsible? And who's in charge out of you lot? Well, of course, the answer is none of you, because none of you have been elected, none of you actually have any democratic legitimacy for the roles that you currently hold within this crisis. And into this vacuum, albeit reluctantly, has stepped Angela Merkel. And we are now living in a German-dominated Europe. Something that the European project was actually supposed to stop. Something that those that went before us actually paid a heavy price in blood to prevent. I don't want to live in a German-dominated Europe, and nor do the citizens of Europe. But you guys have played a role, because when Mr. Papandreou got up and used the word referendum, or Mr. Wren, you described it as a breach of confidence, and your friends here got together like a pack of hyenas, rounded on Papandreou, had him removed and replaced by a puppet government. What an absolutely disgusting spectacle that was. And not satisfied with that, you decided that Berlusconi had to go. So he was removed and replaced by Mr. Monti, a former European Commissioner, a fellow architect of this Euro disaster, and a man who wasn't even a member of the Parliament. It's getting like an Agatha Christie novel, where we're trying to sort of work out who's the next person that's going to be bumped off. The difference is we know who the villains are. You should all be held accountable for what you've done. You should all be fired. And I have to say, Mr. Van Rompuy, 18 months ago when we first met, I was wrong about you. I said you'd be the quiet assassin
of nation-state democracy, but you're not anymore. You're rather noisy about it, aren't you? You, an unelected man, went to Italy and said, this is not the time for elections, but the time for actions. What in God's name gives you the right to say that to the Italian people? Thank you. Qué aliviador resulta cuando alguien dice tan pero tan bien lo que nosotros pensamos. Este discurso es muy valioso porque tiene también un adentro. Esto se le podría decir a muchísima gente que sigue operando con, de alguna manera, cierta melancolía por los años 90, aunque parezca mentira. Hablaba el eurodiputado inglés de lo que significa una Europa conducida esencialmente por Alemania y cómo todos van a rendirle pleitesía a la señora Merkel. Veamos si esto efectivamente es así. François Hollande y Angela Merkel sientan en Berlín las nuevas bases del eje franco-alemán. Je voulais aussi venir pour définir avec la chancelière notre travail pour les prochaines semaines, voire même les prochains mois. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir. Este año va a ser un año duro y va a ser un año difícil. Pero de la misma manera que le digo eso, le digo que quiero transmitirle a todos los españoles que estamos trabajando para el futuro. Wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen. We've had very good discussions between very good friends. L'Italia deve fare sforzi particolari perché ha uno stock molto elevato ereditato dal passato di debito pubblico. Dicho sea de paso, la voz que escuchaban es la de una alemana excepcional que no tiene nada que ver con la economía ni la política, pero tiene que ver con el bienestar que nos provocan los artistas. Ute Lemper, la gran cantante, estaba interpretando Lili Marleen mientras reflexionábamos sobre esta Alemania a la que todos se le van a rendir pleitesía. Ahora no tanto porque Hollande parece que se hizo un guiño con Obama, como diciéndole, porque así debe ser también entre ellos. ¿Te parece que les llevemos el apunte a solamente a Alemania o pensamos en otros caminos? Si están pensando en otros caminos. Por supuesto que América Latina en muchos sentidos es un espejo que adelanta, no solamente de lo malo como el corralito, sino de lo bueno. ¿Cuál es advertir esa influencia que a veces puede ser nefasta que tienen los grandes países? ¿Se acuerdan de aquello de Chávez a la señora Merkel? Ojalá Europa entienda lo que aquí está pasando. Pero viene la canciller alemana y dijo ayer, antier, que no, que los gobiernos de América Latina deberían alejarse de gobiernos como el de Hugo Chávez. Vaya usted, señora cancillera. Como es una dama no le digo más nada. Vaya usted, más nada. Entonces ellos quieren que uno se quede callado. Si yo voy a Lima, a lo mejor la voy a ver. Y de repente le digo algo y se pone brava. Y entonces a lo mejor se va a parar también. ¿Y por qué no te callas? ¿Por qué no te callas, carajo? Porque aquí hay dignidad en esta tierra. Así estaban las cosas, y de esto hace como 4 años, No la veía tan mal Chávez. Con razón, algunos están bastante inquietos, si se quiere, porque el hombre ha retornado, al parecer. Las imágenes que vamos a ver tienen que referencia a un Chávez que vuelve por sus propios medios, caminando con energía, con optimismo. Terminaba su tratamiento de quimioterapia en Cuba y parecía encontrarse bastante bien, lo cual es un dato político muy fuerte para Venezuela,
para América Latina, porque de lo que ocurre con este hombre es indudable que buena parte, en general, del proyecto general en el que está involucrado América Latina depende. En consecuencia, este primer discurso al volver lleva optimismo a quienes en Venezuela lo quieren, a quienes en América Latina lo ven también como un puntal de esa posibilidad de vivir un poco más soberanamente frente a esos poderes del mundo que tanto disgusto han provocado, que tanto daño han hecho con sus prácticas económicas, que determinan siempre ganadores y perdedores. Ganadores unos pocos, que son los de siempre, y perdedores, bueno, también son los de siempre, cuando estamos hablando del pueblo. Uno se remite al entusiasmo con el que no hace mucho tiempo, pero también algunos meses, anunciaban la posibilidad de que Chávez se muriese. Era, no sé si una noticia o un deseo. El diario ABC de España dice que al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le quedan entre 9 y 12 meses de vida. De acuerdo al informe médico, cita el diario, si el presidente Chávez insiste en rehusar el tratamiento adecuado, esto le obligaría a dejar temporalmente sus funciones presidenciales. Aún peor, podría morir antes de las elecciones del 7 de octubre o bien llegar a ellas en tal estado que podría incapacitarle para ejercer un cargo público. Una noticia difícil de asimilar porque desde el principio cancerígenas. Los mensajes de Hugo Chávez han sido triunfalistas. Me levanto de aquí, ese día me levanté. Tras cada uno de los ciclos de quimioterapia. Chavez releases this video because, you know, he's just battled cancer, trying to prove to everybody he's not dead. Do you think that'll help him? No, I think he's going to die. You know, last person did that was Ferdinand Marcos. Oh he had all these ads. He did this stuff of pumping iron and all that stuff, pretending he was boxing. Then he died. Yeah. And then they put him under wax, and he's still around. You can see him. Así en el fondo es como nos ven. Por suerte no disimulan y uno los puede ver con una cierta sonrisa. Lo que sería para este señor, por ejemplo, que dice lo van a hacer de cera para que siga estando allí, verlo bajar como lo hizo del avión que lo traía desde Cuba. Y ahí venimos nosotros, los medios de comunicación. Porque Chávez es uno de los personajes más estigmatizados que haya en el mundo entero, en España particularmente, lo vamos a ver más adelante, el trato que le dan. Pero es hora de reflexionar. Participé en estos días de un congreso de periodismo de la Facultad de Periodismo en la ciudad de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata. Un saludo para Florencia Saintuti y para todos los jóvenes que estaban allí con tanta ilusión de participar de un periodismo que no sea lo que vamos a ver. Porque este informe tiene que ver con las reglas del periodismo. Lo que ustedes van a ver de lo que sucede en España posiblemente les haga reflexionar muchísimo sobre el adentro, sobre la Argentina. Pasé una entrevista pequeña. Estaba haciendo un documental sobre los medios de comunicación. Es un minuto. ¿Los medios de comunicación te informan verazmente acerca de la realidad del mundo, no? No. Porque informan lo que quieren y lo que les interesa. Pues porque cada uno arrima las cosas a su sardina, o sea que... Hay un factor muy importante que determina la calidad de la información y del menú informativo que consumimos los ciudadanos en todas las partes del mundo. Y es que la información debe ser producida de acuerdo a unas normas, igual que la alimentación debe ser elaborada de acuerdo a unas normas para cuidar la salud de las personas, ¿no? También la salud informativa de las personas requiere que la información se produzca de una determinada manera. Esto es la deontología. La forma adecuada de hacer las cosas para la salud democrática e informativa de una sociedad. Han asumido el criterio de que lo que hace un periodista es generar una mercancía. ¿Cómo captas la atención del espectador de forma muy rápida y captas esa atención en competencia con otros medios que también van a intentar captar la atención de ese espectador? Pues recurriendo a las malas artes, ¿no? ¿Cuáles son esas malas artes? Pues elegir lo anecdótico, descontextualizar, apelar a los sentimientos y a los afectos del espectador, convertir a determinados sujetos que son protagonistas de la noticia, convertirlos en víctimas o al revés, convertirlos en malvados. El 80% de las informaciones que la radio y la televisión proporcionan a los ciudadanos en España se basa o se dedica a hablar sobre lo que la gente ha dicho
Declaraciones de un político, declaraciones de un empresario, declaraciones. No sobre lo que ha ocurrido, no sobre los hechos, sino sobre cosas que dice la gente. Entonces, la información sobre cosas que dice la gente, pues tiene unos límites. Y el presidente del Banco Central Europeo ha estado en Madrid, ha estado en una cumbre de banqueros y ha pedido a España profundizar en la reforma laboral y agilizar la de las pensiones. Más de la mitad de las fuentes que son consultadas para una información sean personas afectadas, con intereses afectados por la información, pues nos está diciendo que no se está elaborando una información fiable. Lo que están perfeccionando, y lo están haciendo mucho, es el lograr aparentar que te están informando cuando te están opinando. Ese es el gran mecanismo de seducción vanguardista que en este momento se está llevando a cabo. Y opinando, normalmente ya sabemos en qué sentido efectivamente lo hacen. Y después está claro, en vez de no siempre la información, o casi nunca en todo caso, la opinión y el destrato para algunos personajes. Chávez es seguramente el número uno, particularmente en España, donde suelen tener una visión muy especial de América Latina. No siempre se entiende por qué pasa esto. ¿Cuál es Chávez? ¿Este simpático que vamos a ver ahora o el que más adelante veremos en el tratamiento que le brinda el periodismo español? Buenas tardes, presidente. Fran AFP, ¿verdad? AFP. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana Belén. Quería saber, es ya una historia un poco vieja, pero si tiene algún comentario sobre la campaña de publicidad que hizo la empresa italiana Benetton, en la que hubo un fotomontaje... Que yo estaba besándome con quién era. Con el presidente Obama. ¡Oh, Obama! Yo ni he visto eso. Pues, imagínate tú. Oh. ¿Y cómo aparece Obama ahí con los ojos cerrados? Obama, oye, ¿cómo nos ponen? ¿Te das cuenta, Obama? ¿Te das cuenta? Te lo dije, Obama, te lo dije. Pero cerró los ojos, Obama. Ahí está la foto. ¿Cómo aparece Obama ahí? Con los ojos cerrados. Como inspirado. Bueno, permíteme ver. Yo no tuve tiempo de verla, sí me dijeron. Ah, pero es un piquito, ¿vale? Es un piquito. Yo también cerré los ojos. Esa es la foto armada, naturalmente. Vamos a hacer una pausa. Ya nos quedan 5 minutos nada más de aquí a la medianoche. Así que hay una parte del material que vamos a desconsoladamente decir que no vamos a poder incluir porque queríamos cotejar a este Chávez que nos hace reír con estas ocurrencias, con el tratamiento que le da el periodismo español. Pero de todas maneras será material para el próximo programa. Enseguida volvemos.